María no sabe qué hacer. Le entregó a su sobrino su casa para que la arrendara y hace meses que no recibe ni un peso. ¿Qué habrá pasado? Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña María Eugenia y don Juan Ramón. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, igualmente. ¿Cuál es su caso, señora? Mi caso es, resulta que yo hace como el año pasado, ¿Ya? ¿Un año? le entregué la casa a mi sobrino para que se hiciera cargo para que me la arrendara. Ya. Y resulta que el arrendatario pagó pocos meses y no ha pagado más. ¿Cuántos meses alcanzó a pagar? 3. 3 meses. Sí. ¿Y qué le pasó O a sea, este 4 caballero? vienen siendo con diciembre con el... ¿Perdón? 4. Pagó. 4. 4 pagó. 4. 4 meses. Sí, Sí. septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya. O sea, debe todo este año, entonces. Sí, 8 meses. Deuda 8 meses. ¿Y qué le pasó al caballero? ¿Sabemos algo de él? Sí, bueno, yo le podría resumir que es un pillo sinvergüenza porque empezó con puro altimaña, porque ya tengo la experiencia con otras propiedades que tuve en un litigio. Y me dijo ya cuando iba a llegar enero que se iba a tomar el mes de garantía. Entrégueme la casa, no. Es que yo adeduce que hizo arreglos en la casa sin tomarle parecer a nadie. Entonces, él con eso se quiere hacer pago. Ya. O sea, efectivamente usted tomó la administración de esta casa tal como le pidió su tía. Sí. Y ha intentado cobrarle a este caballero y no ha podido. Es incobrable porque es un pillo. ¿Y él sigue viviendo en la casa? Sigue viviendo ahí. No paga las cuentas, está viviendo en agua casi 300.000 pesos. La energía, le pusimos la ley que, primero que nada, que no podía hacer convenio, le fueron a cortar la luz y ahí pudo pagar. Está debiendo como 60 la luz. Pero el agua no se la cortan porque es un servicio que básico. ahora no... Es una ley que Sí. a la deriva. Ya, o sea, debería 2,8 millones de arriendo, 300.000 de agua y 60.000 de luz. Sí. ¿Y qué es lo que quiere usted, señora, que haga su hijo? O su sobrino, perdón. O sea, yo lo tengo que la tía con juicio. Ah, ¿está demandado? Está demandado. Pero la ley que salió que recupero mi casa en 10 días, eso jamás ha sido así. Nos habéis paseado yo en otro caso anterior tuve 2 años para poderlo sacar, el otro caso 1 año, y ahora llevo como 7 meses ya. Y que el receptor, que los pide, el tribunal nos da, que los pide una cosa, que los pide otra, y así. Y así se ha pasado el tiempo. ¿Y usted no ha logrado hablar con el señor? Yo No, lo si no conozco. tiene ningún contacto. No tengo ningún contacto. O sea, Ninguno, su porque- contacto es... No, si sus yo no vivo amigos. acá en Santiago tampoco. Yo vive. soy de Curicó. Y ella confía 100% en mí. Sí. Por eso me pasó a la casa para que yo la ayudara como estaba allá. Yo administro otras cosas que son personales y familiares y de amistades. ¿Y ustedes hicieron contrato de arriendo con este señor? No, porque resulta que la notaría, cuando teníamos que hacer el contrato, necesitábamos el certificado de dominio vigente. Ya. Y el certificado de dominio vigente se demoró porque no lo podían descargar y al final tuve que llevar al conservador de bienes raíces San Miguel a retirarlo. Y ahí empezaron estos dime y direte y no quiso firmar el contrato. ¿Y quién le pidió el certificado de dominio vigente para hacer el contrato? La notaría, para saber quién es el dueño. Yo tengo poder de la tía. Ya. O sea, el problema es el caballero que está hoy instalado en la Sí, casa. que es un fresco. ¿Y vive él solo? ¿Vive No, con con la su familia? mujer y 2 niños. ¿Perdón? Con su señora y 2 niños. No sé qué será señora, mujer, no sé qué. Pero vive ¿Y con se su ha pareja. pasado tanto tiempo? Porque ya han pasado 8 meses, 8 casi meses. 9, desde que está viviendo sin pagar. O sea, ya lleva acumulada una deuda de 2,8 millones. Sí. Si hubiera hecho algún arreglo que imputara arriendo, ya tiene de sobra, ¿o no? De sobra. Yo le ¿Y qué dije que- arreglos hizo? ¿Con todo? ¿O Bueno, lo vio? la cocina la transformó, hizo cocina americana, siendo que nadie le dijo y nadie lo autorizó. La casa él la aceptó cuando yo se la mostré, estaba impecable para habitarla, no a la manera que él quería, a lo mejor, pero fue lo que él aceptó. Estaba Claro, pintada, él la limpia, vio y la conoció. y todo funcionaba. ¿Usted acostumbra a arrendar porque se maneja Sí, harto con me el tema manejo del en el tema arriendo? porque trabajo en un holding de empresas donde hay inmobiliaria, constructora, entonces por eso me manejo estos temas. Ya, perfecto. Pero me Vamos a han pedirle tocado- a Nicolás Gutiérrez, nuestro periodista experto en búsqueda, a ver si ha logrado contactar. ¿Cómo se llama este caballero? Se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bienvenido, ¿Cómo Nicolás. estás, Carmen Gloria? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te fue con este señor don Miguel Ángel? A ver, nos fue bien en el sentido que logramos llegar a conversar con él. Él no quiso dar su testimonio en cámara, pero tuve una larga conversación con él y un poco él explica las cosas de una manera totalmente opuesta a lo que yo recién estaba escuchando. Su versión de los hechos dice relación con que él llegó a una casa que no estaba en buen estado. Pero tal como dice la don aceptó. Juan Ramón, él la vio La aceptó. y la aceptó.
Claro. Eso dice de partida. En segundo lugar, su explicación es que él llegó y pidió autorización. Según él, dice que Mentira. siempre conversaron la posibilidad de él en algún momento comprar esa casa. Sí, me preguntó, yo le dije que sí, efectivamente la íbamos a vender. Y que por lo mismo porque le habrían, la tía me dijo lo mismo. que por lo mismo le habrían dicho, si quieres hacerle arreglos, hazlos. No, él mentira. dice haber tenido permiso. No, Exactamente. Y por lo mismo, él alega haber invertido cerca de 4 millones de pesos en todos los arreglos que le hizo a la casa. Yo estuve en la casa... Mentira, yo le pedí las boletas una y otra vez y todo, nunca me llegó una boleta. Ahí estamos viendo Ahí está la imágenes de la propiedad. Claro, ¿Y yo qué tuve te la- dice que son los arreglos? A ver. Yo tuve la posibilidad de conocer la casa por dentro y me mostró fotografías del antes de. Como efectivamente decía el caballero, la cocina estaba remodelada completamente. Ya. ¿Y quién lo autorizó? ¿Quién lo autorizó eso? ¿A quién le pidió Pero permiso? El escuchemos la living, versión de comedor, Nicolás. la pieza del fondo, el baño, estaba completamente Esos son del antes, renovado. ¿cierto? Claro, Así estaba la exactamente. cocina. Esa es la cocina antes. Esas son Ya, las estaba fotografías que bien nos mostraron. básica, ¿no? Sí, Bien deteriorada. Exactamente. Y también dice que cuando llegaron había un tema de... Había Así está ahora. ratones. Así está ahora. Esa es la cocina nueva. Está bonita. Como yo les decía, la cocina, el living, comedor, pieza, baño. En el fondo, hizo la casa de nuevo, básicamente, en términos de remodelación por dentro. Pero claro, él dice, yo no sé, él tampoco me mostró la boleta, pero según él se gastó cerca de 4 millones Pero de pesos. nadie lo ¿Pero quién lo en- autorizó? ¿A quién le pidió? ¿Quién le dijo? Si él quiso hacerlo, fue una mejora para él, pero nadie lo autorizó, nadie le... Por eso, según su versión, él habló del tema de la remodelación antes de hacerla y que ustedes le habrían dicho que, ok. Y como él estaba con la intención, y sigue estando con la intención de en algún momento poder comprar esa propiedad, lo hizo. Porque además, lo que él dice, conversé con él y con su mujer también, dicen que gastaron estos 4 millones de pesos que lo habrían sacado más encima de un ahorro para la vivienda. Por lo tanto, hoy día se quedaron sin la posibilidad también de optar a un subsidio porque sacaron ese dinero que tenían en esta cuenta de ahorro. El tema es que, bueno, finalmente él, como yo les decía, no quiso conversar con nosotros en cámara, pero sí accedió hace pocas horas a dar su testimonio telefónicamente con Joaquín, con un periodista de nuestro programa, y está su testimonio. Los Escuchemos invito a que lo entonces el escuchen. testimonio que Pero tenemos aquí de le don puedo Miguel Ángel. decir que es un Déjeme escuchar el Ya. testimonio de don Miguel Ángel. Cálmese un poquito para que podamos conversar. Cuéntanos un poquito, bueno, tu parte de la historia. ¿Cómo tú llegas a esta casa? ¿Cuál es el trato que tú tienes con los dueños de este inmueble? Mira, ¿sabes? Lo que pasa es que yo llegué a esta casa, yo creo que hace menos de un año. Cuando llegué a esta casa, bueno, el periodista vio las fotos de cómo era esta casa. Había una plaga tremenda de ratones que tampoco me dieron una solución. Por eso la única solución que me dio el caballero textualmente, cómprate un gato. Eso me dijo, cómprate un gato. Ya, al tiempo después llegó el invierno, nos empezamos a llover, tuvimos que cambiar todo el techo con plata de nosotros. Esa plata tampoco la tengo contemplada en el tema del acuerdo que yo hice con el caballero, pero no importa. Ya con el tiempo yo fui arreglando la casa, yo le dije al caballero, se llama don Juan, me dijo, no se preocupe, que apenas termine usted, nosotros vamos a empezar a descontar. Me dijo, ¿y usted? Porque yo quería comprar esta casa. Me dijo, y ustedes son los primeros en la lista cuando yo venda la casa, entonces yo me sentí seguro de que yo iba a seguir viviendo aquí. Invertí mis 4 millones que a mí me quedaban en la cuenta, los saqué de la libreta de la vivienda, de mi mujer, porque era de mi mujer la libreta de la vivienda, porque ya teníamos la seguridad de que íbamos a quedarnos con esta casa. Bueno, gasté los 4 millones comprando el piso, cerámica, haciendo la cocina, baño, todo. 4 millones de pesos. Bueno, llegó el día que hablé con don Juan, le dije, don Juan, aquí tengo todas estas boletas, esto es lo que se gastó con las boletas en mano. Y yo le dije, cuénteme 100 luquitas mensuales y así no nos complicamos tanto para yo recuperar mi plata. Me dice, no, es que no se puede, no se puede, no se puede. Le dije, entonces le pago un mes sí y el otro mes no le pago. No, es que no se puede, no se puede, no se puede. Entonces descuénteme 50 lucas mensuales, tampoco se puede. Él no quería perder por ni un lado. Si yo me sentí pasado a llevar y decidí, le dije, bueno, usted verá, le dije, yo no le voy a pagar hasta que pase el tiempo otorgado, que son 3,5 millones de pesos, la cantidad de meses que yo le tengo que pagar, y ahí le voy a volver a pagar de nuevo. Oye, entonces tú tienes la voluntad de llegar a un acuerdo con la dueña de la casa, siempre y cuando se te respete el dinero que tú gastaste, que tú invertiste en este inmueble, ¿no? Sí, yo tengo toda la voluntad de hecho voy a hablar con ella, si es que logro tener el número, voy a llegar a hablar con ella, a ver si de este mes al otro le empezamos a pagar y lo que queda pendiente lo veimos en el camino,
para que la señora tampoco se vea afectada porque no le estoy pagando el arriendo, porque yo sé que también está un poco complicada de salud la señora. Entonces, pero yo quiero conversar directamente con ella. Don Juan aquí ya no quiero que él corra más aquí, porque también tengo una meta, también quiero ver un tema de un crédito hipotecario para ver si más adelante se le puede comprar la casa a la señora. Pero con don Juan yo ya no quiero nada, yo ni siquiera sé cómo se llama la dueña de la casa, porque él nunca quería darme el número. Ya. Insiste en haber invertido en la casa. Él evalúa la suma en cerca de 4 millones de pesos. Podemos ver las imágenes que sí hay arreglos importantes en la propiedad. No sabemos a cuánto ascienden, pero los hay. Y son además arreglos que son bastante notorios, que no son cosas mínimas. Dice incluso haber ofrecido a don Juan Ramón la posibilidad de descontar lo que invirtió en ese arreglo en cuotas de 50, de 100, de mes por medio, sin que don Juan hubiera aceptado ninguna de las opciones. Señala que no conoce a doña María Eugenia y que está dispuesto a una vez terminado de descontar lo que él invirtió y incluso antes quizás empezar a pagar el arriendo para evitar los daños que se le pueda producir a doña María Eugenia. O sea, aparentemente el problema estaría en estas mejoras de la propiedad. Ese es efectivamente el problema según su versión de los hechos. Y por eso él alega una intransigencia de parte de don Juan, que es con el que siempre ha tratado. ¿Puedo hablar? Porque desde el comienzo, desde que comenzó a dejar de pagar, él dice que, como decía ahí en el audio, según él, siempre ofreció o pagar mes por medio o pagar de 100.000 pesos mensuales. El tema es... ¿Usted sabía esas ofertas? ¿Conocía esas ofertas? No. Sí. ¿No las había escuchado? No. Tía, de los 50.000, perdón, voy a empezar. De los 50.000 pesos que él dice que él ofreció, eso es mentira. Fue yo que le dije que le podía descontar 50.000 pesos que me pagara 300 y fuera descontando en 50. Y él se negó rotundamente. Eso es falso lo que él dice. Yo que le dije que le podía descontar 50.000 pesos que me pagara 300 y fuera descontando en 50. Y él se negó rotundamente. Eso es falso lo que él dice. Ya. 350 era el arriendo El mensual. arriendo, el valor del arriendo. Y yo eso a la tía se lo comuniqué, a lo mejor por su... No me acuerdo. Sí, claro, por su edad no se acuerda. Pero yo le comenté, tía, vamos a pero llegar yo a confío esto. plenamente en él, pues sí, Sí. lo conozco de que nació. Entonces, todo ha sido transparente. Y lo que dice él... No. ¿Ah? Estoy en absoluto desacuerdo con usted. ¿Por qué? A ver. Porque para haber sido transparente hubiéramos necesitado un contrato de arriendo. Lo primero que tengo que tener. Sí, pero Un contrato de arriendo, estoy explicándolo, evita discusiones sobre las obligaciones de una u otra parte. Sí, lo tengo claro eso. No existe contrato de arriendo. No está, No hay ¿qué contrato hacemos? de arriendo. Las razones que usted quiere irme no son válidas frente a un tribunal. No existe contrato de arriendo y punto. Si yo no tengo el certificado de dominio vigente, entonces no puedo hacer el arriendo. Entonces, lo correcto hubiera sido no arrendar. Sí. Si yo arriendo consciente. sin contrato de arriendo, bueno, asumo la responsabilidad que ese riesgo me puede traer. Y esta es una de las responsabilidades. Sí. Aquí no puede haber en ningún caso lo que se llama en derecho un enriquecimiento sin causa. Porque si yo a este caballero lo saco de la casa sin tomar en consideración la fuerte inversión de dinero que hizo en la casa, ustedes se están enriqueciendo. O sea, su casa toma un mejor valor ¿Pero porque quién lo está en autorizó mejores a hacer condiciones a raíz de la inversión que hace una persona que no se le está retribuyendo. Y eso ante la ley no está permitido. No puede haber un enriquecimiento de una parte a costa de otra Sí está. sin una causa lícita Sí, de tiene por razón. medio. Pero él no puede dejarme pagar el arriendo que yo le arrendé por un Ese es monto otro asunto. en las condiciones que Caballero, estaba la casa. Caballero, yo entiendo su, a lo mejor, preocupación por el tema y que quiere ayudar y toda su rabia con el tema. Pero si no buscamos una solución posible en esto, su ímpetu nos va a impedir buscar un acuerdo de solución. Y lo que aquí necesitamos es un acuerdo de solución. Por un lado, tiene toda la razón en querer recuperar la casa de la señora. Por supuesto que sí, es la casa de ella. No hay ninguna justificación aparente, a priori, para que este caballero deje de pagar. Pero también tiene razón él en que hizo una fuerte inversión que aparentemente, y es evidente que esta se pudo ver, se pudo conocer, se pudieron establecer los avances. Durante un año invirtió ahí y no puede irse sin pan ni Por eso, pedazo perdiendo yo todo lo que invirtió. Le decía al inicio, es un pillo sinvergüenza, se las sabe, por eso es que hizo eso, tomó las fotos antes y las tiene porque él sabe cómo No le hacerlo. pongamos adjetivos que no corresponden. ¿Algo más? mi Sí, querido solo Nico? para cerrar, que lo último que pude conversar con esta persona, según él,
Él lo que quiere hoy día es tener contacto con la señora, empezar a tener contacto directo con la señora, precisamente porque él empezar a pagar, en el fondo, de que ya se habían cumplido Así es. estos meses de, sin pagar arriendo y que se Pero yo pagara lo que necesito- él invirtió. Yo en el fondo. necesito las boletas. Entonces, lo que se le había pedido. él estaría dispuesto, según lo que él me dijo a mí personalmente, está dispuesto a llegar a un acuerdo y a volver a pagar el arriendo. En la nota él habla de tener todas las boletas e incluso habérselas ofrecido en algún minuto a don Ramón. ¿Te mostró a ti esas No. boletas? ¿Las pudieron No, revisar? yo no vi Yo le boletas. insistí muchas veces que me mandara las boletas y nunca me las mandó. Ok. Ahora, Ahora con un peritaje se puede determinar Sí, claro. la inversión y la inversión se ve que tiene que haber sido y bastante. un último... Solo los muebles de cocina ya Claro. Un justifican último gran dato parte. es que, como yo les decía, al principio no quiso hablar con nosotros, no quiso hablar en cámara, pero habló en este audio. Y ahora, a minutos antes de salir al aire, hicimos también el ejercicio de contactarnos con él para ver si quería estar ahora en vivo, telefónicamente, aunque fuera para hablar. Tampoco quiso hacerlo, No, ni lo va a porque hacer. él lo que insiste es que quiere retomar contacto con la señora. Quiere tener contacto que Con nunca la ha dueña. tenido con la dueña de la propiedad para llegar a un acuerdo, porque según sus palabras, él no quiere provocar problemas, sino que llegar a un acuerdo y empezar a hacer las cosas bien de ahora en adelante. Perfecto. Muchas gracias, Que estemos Nicolás. bien. Un Muchas gracias. completo Muchas informe gracias. de nuestro experto en búsqueda. Vamos a la pizarra para analizar algunos datos. Esto es un acuerdo de arriendo. Aunque arriendo propiamente tal, tenemos difícil la prueba porque no se escrituró. Consejo para la casa, para evitar estos conflictos. Siempre, siempre, siempre. Y aunque la ley no lo exige, Contrato. háganlo por escrito. Siempre. Aunque no sea notarial. Ojalá notarial. Ojalá no les baste con el formulario que venden en las librerías porque les falta una serie de antecedentes o cláusulas que son importantes. La periodicidad, la anticipación con la que van a poner términos, cuáles son las prohibiciones que ustedes quieran específicamente dejar en claro respecto al contrato, como por ejemplo la capacidad de subarrendar, o etcétera, etcétera. ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos extras? ¿Cómo van a repartir estas inversiones? Por ejemplo, en este contrato hubiera sido fundamental establecer las mejoras. Si efectivamente había o no había una autorización para hacer mejoras. ¿Cómo se iban a descontar esas mejoras? ¿Cómo se iban a pagar? ¿Se iban a pagar con una rebaja del arriendo? ¿Se iban a pagar con meses sin pagar? ¿Cómo? Si yo todo eso lo dejo escrito en el arriendo, en el contrato de arriendo, me ahorro todo este conflicto. Sí, no, si yo Me tengo claro esa ahorro, parte. caballero, me ahorro el yo dije o yo pensé o me dijeron que por escrito y ojalá escritura pública ante notario, porque así tienen una tremenda prueba para, en el caso, en la eventualidad de que necesiten llegar a un juicio. Lo primero. Plazo. Aquí se estableció, según lo que han dicho las partes, que esto fue de septiembre del 2023. Sí. Precio o canon de arriendo, como se le llama. 350.000 pesos. Como ustedes verán, ya estamos a puertas de cumplir un año, es decir, 12 meses. Datos importantes. Pago. Doña María Eugenia dice que se pagaron 4 meses. ¿Sí? Sí, sí, más o menos. Y por tanto pagó hasta diciembre del 2023. 4 meses. Deuda. Hasta ahora en estricto rigor, hasta agosto del 2024. Contado desde enero. O sea, 8 meses. Estos son los datos que tenemos. Analicemos esos datos. Si el caballero pagó 8 meses, pagó entonces 2.800.000. Tendría que pagar No, es lo que debe, perdón. lo que debe, sí. Lo que debe, los 8 meses. sí. 2.800.000 de arriendo. De agua, 300.000. De luz, Son como 60. 60.000. Tenemos en total entonces 3.100.000.
8, sí. Esta sería la deuda. Esto sería lo que debe don Miguel Ángel. 3.100.000, ¿ya? 160. 3.160.000. Si tomamos que el caballero dice que invirtió 4 millones de pesos, y debe 3.160.000, la diferencia es 840. 840.000 pesos sería lo que faltaría para quedar calzado con lo que supuestamente... Pero es lo que él dice, necesita las boletas. Lo sé, me lo ha dicho varias veces. Si tomamos los 4 millones que él invirtió y la deuda que tiene, solo restaría un saldo de 840.000 pesos. Es decir, cerca de 2 meses más. Supongamos que fuera septiembre y octubre, y él tendría saldado lo que él invirtió versus lo que debe. Y de ahí para adelante podría el señor o usted llegar a sentarse con él y decir, bueno, aquí estamos saldados lo que usted invirtió con lo que usted, o lo que usted supuestamente invirtió con lo que usted me debe, y entonces restitúyame la casa, devuélvame la casa. Podría ser un acuerdo. Solo quiero hacer este análisis, no para obligarle a tomar ninguna de las decisiones, sino para que usted entienda que en el peor de los casos, la pérdida, según lo que él señala, no ha sido tan grande en razón de que este caballero sí realizó una inversión que pudimos ver en las imágenes, que a lo mejor tenemos dudas respecto al monto, podemos discutir el monto, pero sí hay una inversión importante. Vimos un baño absolutamente transformado, vimos una cocina absolutamente transformada, con muebles de cocina, con cerámicas atrás. A lo mejor no son 4 millones, a lo mejor son 2, a lo mejor son 3, no tengo idea, pero por lo menos podemos ver en los hechos que sí hay una inversión ahí. Él dice tener las boletas, pero quiere mostrárselas a usted, no al caballero. Puedo deducir, y después lo vamos a hablar más en profundidad, a lo mejor con nuestra psicóloga, que la ansiedad del caballero hace imposible el diálogo entre ellos. Entonces están entrabados en algo que yo creo que tiene una solución, que tiene una conversación pendiente, pero no ha podido culminarse, lograrse. ¿Me está entendiendo, doña María Eugenia? Sí. ¿Me estoy explicando bien? Sí. Porque sé que son muchos números y muchas cosas, Sí. pero lo que quiero que entienda es que según lo que él dice, la suma que él invirtió con la suma que él debe, no hay una gran diferencia, aunque no nos conozcamos con una prueba indubitada hasta ahora. Solamente tenemos sus dichos y él dice tener las boletas. Pero hasta ahora pareciera que no hay una gran pérdida, que va a haber perdido a lo mejor el arriendo mensual de 350, pero su casita quedó bastante mejor de lo que estaba. Le voy a pedir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que se suma a la conversación para que hablemos respecto a algo que es bastante, a veces, habitual en estos tiempos sobre todo, y que impide la culminación o el alcanzar un acuerdo con la contraparte. Para que haya un diálogo eficiente, se necesitan 2 partes que quieran oír y que quieran comunicarse y respetar esa comunicación. Como pudimos ver, tanto Nicolás como nuestros periodistas no tuvieron problema en poder conversar y en poder obtener respuestas de este caballero. Sin embargo, con don Juan Ramón no quiere conversar nada, y para mí acá en el estudio también ha sido muy difícil sostener un diálogo con él porque no escucha o no está dispuesto a escuchar, que puede deberse a la rabia, a un montón de cosas, pero lo que quiero que doña María Eugenia entienda, que aparentemente hasta ahora la intervención de ella puede hacer una gran diferencia en la solución de este caso. Totalmente. Sí, cuando dentro de la comunicación, que siempre hay ruidos, ¿sí? Siempre va a haber algo más en la comunicación, cuando dentro de esa comunicación se genera cierta impulsividad, cierto ímpetu, por lo general bloqueo la llegada de la información del otro. Y al parecer eso es lo que ha estado pasando acá.
Razones hay de sobra, ¿sí? Don Juan Ramón, esto tiene que ver harto con la historia familiar, ¿sí? Él es de las pocas familiares que está en Santiago, es de las familias que más ha logrado adquirir conocimientos respecto a esto. Entonces él siente sobre su hombro no solamente el bienestar de su tía, sino que también de su hermana, de otra tía. Él se ha dedicado a esto y además ha tenido bastante malas experiencias. Entonces hay que entender que también probablemente en el momento en el que empieza esta situación se debe haber generado en él una sensación de esto me va a pasar de nuevo. Automáticamente viene esta sensación porque lo ha pasado bien mal en otros arriendos. ¿No es así, don Juan Ramón? ¿Qué ha pasado ahí? Yo encuentro totalmente injusto de todos estos pillos, disculpen la expresión, pero eso lo califico porque son así, tan pillos, frescos. Cuentan el cuento y lo hacen para el lado y la gente se lo cree porque no los conoce. Le pasó con 2 casas más, tengo entendido. Con 2 departamentos. Y ahora me pasa con él y es puro cuento. Es puro cuento y cuenta y dice la historia a su manera porque se la sabe. Y de la vivienda que viene anterior también tiene que haber pasado este mismo caso porque andaba desesperado que quería la vivienda. Por eso se la tuve que entregar sin el contrato y vamos a la notaría. Pero si no me quiere creer la señora Carmen Gloria lo que yo digo... No es que no le crea, caballero, entiendo. He escuchado en este estudio miles y miles, y en la práctica profesional, miles de arrendadores que están frustrados, que están con arrendatarios sinvergüenza, que no les quieren devolver la casa, y hemos sido súper duros acá con esas situaciones. Pero creo que no es el caso, pero usted está actuando como presumiendo la actitud de otras situaciones en las que ha estado respecto a este señor. Y creo que acá hay una posibilidad de solución. La hay, es latente, es presente, pero está usted bloqueado, no la está viendo. Entonces, para partir, cuando usted parte el diálogo descalificándolo, insultándolo, obvio que no va a haber solución. Usted supiera lo que me insulta y borra los mensajes a lo que me ha insultado. Bueno. Eso acá entre este arrendatario y don Juan, la comunicación está completamente viciada, bloqueada. Ya no va a haber posibilidad de acuerdo entre ellos dos. Es muy difícil porque ya se involucraron emocionalmente. Ya hay rabia, ya hay intensidad. No, y él no quiere nada, quiere todo para él, no pagar. Y esa intensidad, a lo mejor, insisto, tiene que ver con el ímpetu de cuidar a una tía mayor. Acá esta es una familia que protege mucho a las personas mayores. Por eso que don Juan se hace cargo de todo. Sin embargo, cuando este ímpetu, esta emoción, la rabia, el enojo, bloquea la razón, bloquea cualquier capacidad de llegar a acuerdos. Sobre todo cuando ya nosotros tendemos a actuar, y eso es parte de la naturaleza humana, acorde a lo que nos ha pasado antes, ¿sí? Tenemos una tendencia a creer que, bueno, si estas personas actúan de cierta manera, todos van a ser iguales. Y eso, en este caso, está haciendo que no podamos ver un acuerdo y un arreglo real. Y por lo mismo se hace muy importante la intervención de doña María Eugenia. Además que es la dueña de la propiedad y él manifiesta que quiere hablar con ella. Vimos esta situación y además tenemos un juicio precario que ya le voy a contar en lo que está. Y si no es doña María Eugenia, porque entiendo que dentro de la familia hay una sobreprotección de las personas mayores y me encanta. Sí. Acá hay 3 hijos, María Eugenia, con profesiones que también pueden ser afines. Tal vez buscar un interlocutor intermedio, por ejemplo, un hijo directo de la señora María Eugenia, también puede ser una ayuda, entendiendo que quizás este señor y este arrendatario quiere hablar directamente con ella, pero hay ciertos códigos en la familia. Y en esta familia yo creo que el código de protección de las personas mayores no va a ser que logren hablar directamente con ella, pero tal vez sí con otro interlocutor que puede ser válido y con que se puede hacer de manera más fácil. Y es algo que no tiene que ver con desacreditar el rol ni el trabajo que ha hecho don Juan Ramón. Muchas veces cuando uno se enfrasca en una discusión necesita salir, tomar aire y que sea un tercero imparcial el que escuche las opiniones y trate de aunar las voluntades de ambas partes, que es lo que hacemos acá, por ejemplo. Absolutamente, no estamos hablando que don Juan Ramón, insisto, él lo ha hecho varias veces por varios familiares, se hace cargo de esta familia en gran parte, por eso este ímpetu en él. Sin embargo, cuando la comunicación no está fluyendo entre 2 personas, necesitamos salir, tomar aire, verlo de otras perspectivas y poder mejorar la situación. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Respecto al juicio precario, don Juan Ramón señaló que habían interpuesto la acción de Devuélveme mi casa. Para la acción Devuélveme mi casa, que es este juicio monitor que hay chiquitito, cortito, que es rápido, que tiene por objeto devolver las casas, es esencial, es fundamental, es requisito el contrato. Y en este caso no hay contrato. Esto no es un juicio Devuélveme mi casa. Esto es un juicio de precario,
que es distinto. ¿Qué significa eso? Juicio de precario es el que tiene por objeto que le restituyan la casa al verdadero dueño, a usted, saquen a las personas que están ocupando la propiedad sin permiso del dueño, pero no cobra ni un peso. No cobra arriendos adeudados, no cobra luz, no cobra agua, porque no estamos probando que haya existido un contrato. Estamos diciendo que hay alguien ocupando la casa por mera tolerancia del dueño, que es usted. Nada más. Y es así como esta acción de precario se presentó en junio de este año, junio del 2024. Ya. Estamos en agosto. En agosto. Julio, agosto. En 2 meses, usted ya obtuvo sentencia en esta causa. ¿Y cuál fue? Y la sentencia es que el caballero se vaya y le entregue la casa al verdadero dueño. Ya. Cuando uno obtiene una sentencia, es una resolución del tribunal, tiene por obligación que notificársela a la otra parte. Dice que el receptor estampó, es que deja constancia en el expediente, que efectivamente concurrió al domicilio en cuestión el 14 de agosto del 2024, a las 14:43. Hace poquito. Sí. Y él señala que no pudo notificarle a este señor. No porque este señor hubiera hecho algo, como se presume don Juan Ramón. No, dice que no, y porque explica por qué no pudo notificar. No pudo notificar, dice, porque el domicilio corresponde a un pasaje donde hay varias casas, 5 casas, con la misma numeración. Sí. ¿Es efectivo? Sí. Ya. Dice que la única diferencia está en que algunas son A, B, C, D o E. Pero que en la demanda no se señala si ese domicilio es la casa A, la casa B, la casa C Sí. o la E. Su abogado tiene que especificar cuál de las casas es, qué letra. Tienen el número, tienen la calle, le falta la letra. Y con eso solicitar nuevamente la notificación por parte del receptor. Concurriendo el receptor al lugar, notificada la sentencia, empieza a correr el plazo que le otorgó el propio tribunal en la sentencia de 10 días para entregarle la propiedad. Está en la última etapa. Notificada la sentencia, empieza a correr el plazo que le otorgó el propio tribunal en la sentencia de 10 días para entregarle la propiedad. Está en la última etapa. Ya. Entonces, Falta la letra. la No, letra. pero- Lo que Ahí- pasa es que lo que pasa es que yo no conozco la casa, porque a mí me es que es largo lo que tendría que explicarle. Da lo mismo, si Ya, mientras llegó- hay una letra afuera con un número, con una no, letra, no tiene letra, no tiene No, letra, es porque sin mi hermana letra. vive al frente y tampoco tiene letra. Las es que van a casas tener que esquina. buscar alguna forma de identificar, porque si no el receptor va a seguir con el mismo Pero si problema. la Está casa identificada. está identificada, si yo Sí. le mandé fotos de la casa. No le sirve eso al receptor. No le Ya. sirve el receptor no es un funcionario del tribunal. Señora Carmen Gloria, ¿le puedo explicar yo? Porque yo sé el tema. Sí. Las casas de esquina me comunicó la abogada. Yo me di la molestia de ir al lugar, le tomé fotos y averigüé. La segunda casa del pasaje hacia adentro tiene la A, B, C, D, E. Las 2 casas de esquina, que es la de la tía y de la hermana de la tía, no tienen letra. En la Bueno. escritura en ningún lado hay letra. Entonces eso ya la abogada está en conocimiento y eso lo envió al tribunal. Si lo envió después de esto, maravilloso, lo va a recibir el receptor y va a tener que notificar de nuevo. Quiero Sí. que entienda, doña María Eugenia, que el receptor no sigue indicaciones. Él va con el domicilio que se indicó en la demanda a buscar ese domicilio. Si no lo encuentra, no lo notifica. Él no tiene la obligación de ver Google Maps o de... No, él va a una dirección y la dirección tiene que estar lo suficientemente individualizada y indicada como para que el caballero pueda encontrar esa propiedad. Por tanto, si existen dificultades, que evidentemente él lo estampó aquí, dice, hay 5 casas con la misma numeración, por lo que se le hizo imposible notificar. Y él preguntó, que ya hizo más de lo que debía hacer, y le dijeron, sí, es que hay 5 letras. Es todo lo que Señora sabe. Carmen Gloria, lo que pasa cualquier es que- cosa, cualquier explicación que ustedes tengan, no sacan nada con decírmela a mí porque yo no soy el receptor judicial. Tienen Sí. que hacérsela llegar al receptor judicial a través de su abogado para que haga la notificación. Lo que insisto es que este juicio ya está terminado, está en la última etapa, realizada la notificación, empieza a correr el plazo,
cumplido el plazo, don Miguel Ángel va a ser desalojado. Y para él tampoco va a ser una gran pérdida, así como se lo expliqué a usted. Tampoco para él. Porque finalmente, si él invirtió 4 millones y ya lleva gastado 3.160.000, Claro. bien poco lo que va a perder, pero sí va a tener que pasar por esta desagradable Señora Carmen situación Gloria, del ¿sabe? Yo desalojo. esa casa la tuve arrendada 20 años. A una persona nunca lo conocí. Se la arrendó mi hermana y mi hermana ya no tenemos contacto con ella. Y resulta que esta persona jamás faltó de pagarme el arriendo. Tuvo suerte. Y, pues. Hoy día es un bien lo escaso. otro es que él siempre me decía, señora María Eugenia, cuando quiera venga a ver su casa, está impecable. Y yo le preguntaba a mi hermana, oye, ¿cómo está la casa? ¿Cómo la ves tú? No, impecable. Me dijo, pasa la Pati todo el día pasando el trapero y limpiando y todo eso. Entonces, por eso me parece extraño que nunca, don Carlos, el que se fue, nunca me pidió Califón, este caballero, hasta Califón estaba pidiendo, porque él me dijo, señora María Eugenia, cuando se fue don Carlos, el otro arrendatario de 20 años, me dijo, señora María Eugenia, le dejé la casa, me dijo, con Califón nuevo. Ya, mire, para la próxima, si quiere seguir arrendándola, si la van a... Si No, la quiere la seguir quiero arrendar, vender, contrato escrito. Inventario de cuáles son las cosas con las que está entregando la casa. Ojalá fotos de cómo está, Claro. en qué condiciones está. Porque así se ahorra todo esto. Claro. Se ahorra de que no tenía esto, que sí lo tenía, no es que estaba en malas condiciones, no estaba en buenas condiciones, no es que aquí dice que acordamos que la íbamos a arreglar, no acordamos que le... Contrato, por escrito, escritura pública, inventario, fotos, y se acaban los problemas. Lo que Por pasa es que ahora como yo esto estoy en ya Curicó- está listo y nosotros con esto cerramos la sesión.